Videomanual de Contae, procedimiento para enlazar documentos de SAP Business One a uno o varios FDIs. Shamai tiene un add-on llamado Contae que nos permite enlazar documentos en algunos de sus componentes. Cuando se requiere enlazar un documento de SAP con un solo CFDI, se utiliza la herramienta Contae Receptor. Si el deseo es enlazar documentos de SAP con varios FDIs, se utiliza Contae Convertidor. Para mostrar estos procedimientos partimos de que tanto la herramienta del validador web como receptor y convertidor están previamente instalados y configurados. El procedimiento para poder enlazar un CFDI con un documento de Business One requiere del uso del receptor de facturas. El receptor funge como un vínculo entre el web service del validador de facturas y SAP Business One. Para esto vamos a buscar documentos para descargar las facturas que vamos a enlazar con el botón Buscar documentos o bien en el menú de módulos, Buscar nuevos documentos para poder definir un rango de fecha en la que vamos a descargar o seleccionar estas facturas que vamos a enlazar. Tiene un checkbox que dice Ignorar documentos procesados, que lo que me permite es omitir documentos vinculados alguna vez. Si lo quitamos y ejecutamos la búsqueda, lo que tenemos es la descarga de todas las facturas dentro de ese rango. Aquí se muestra todas las facturas identificadas con el nombre del proveedor, el folio que maneja con el proveedor, también la fecha de recepción, el total del documento y el campo UUID que tiene el CFDI que nos envió el proveedor, identificado tanto como el archivo PDF como el archivo XML, que cuando yo voy recorriendo las facturas se muestra en la parte inferior de la sección del web validador. Esta es la vista del XML de la factura que yo tengo seleccionada. Si tengo alguna factura que tiene su RFC correspondiente con documentos ya registrados dentro de Business One, entonces del lado derecho se muestran estos documentos. Los documentos que ya tienen enlazado el RFC se pueden filtrar por ignorar documentos procesados o también mostrando órdenes de compra, facturas de anticipo proveedor o notas de crédito proveedor. Esta vista la puedo filtrar aún más. En la parte del botón de búsqueda puedo seleccionar la cantidad de documentos que puedo visualizar. En la parte inferior, una vez que yo tengo seleccionado un documento dentro de Business One, se muestra la información que tiene registrada dentro de SAP. En la parte de la carátula se encuentra la factura del artículo, es decir, el tipo de documento, el estado del documento, su número de folio dentro de SAP, a qué código de proveedor pertenece, cuál es el nombre del proveedor, su contacto y si hubiese algún comentario dentro de la póliza del documento también se muestra. Al final, hasta abajo, se muestra el contenido del documento dentro de Business One. Dentro de esta parte también podemos acotar la búsqueda ambos del validador web y de SAP con una sección que se llama Buscar que tenemos aquí arriba en la parte del validador. Si yo tecleo algo, puedo ir filtrando los documentos que se muestren. En este caso, lo que yo voy a hacer es enlazar este segundo CFDI con el documento que va relacionado, que es 410, y lo que voy a hacer antes de poderlos enlazar, vemos que corresponden en monto y en fecha. Entonces voy a ir a Business One para validar cómo se encuentra el documento 410 con respecto a los campos definidos por el usuario que contienen la información fiscal y veo que están vacíos. Regresamos a Contae Convertidor para poder ahora sí realizar el enlace. En la parte inferior derecha se encuentra el botón Enlazar. Si esto es correcto, aparece un cintillo verde indicando que se realizó el enlace de la factura validada. Y si vamos a Business One, nuestra factura 410 tiene ya las ligas del XML, del PDF y toda la información fiscal en los campos definidos por el usuario. Si yo quisiera enlazar en el receptor facturas que no corresponden ni en monto ni en fecha, como es este caso, se muestra un mensaje en donde se da justamente esa información y nos pregunta si estamos seguros de continuar. Es un candado para poder enlazar correctamente y que el usuario no se equivoque.
Si yo enlacé mal algún documento, tengo la opción de deshacer ese vínculo en la parte de módulos, deshacer vínculos y se muestran los documentos de Business One previamente enlazados. Arriba están los documentos y abajo la información del contenido de cada documento dentro de SAP. Ubico mi documento 410 que acabo de enlazar y presiono el botón desvincular. Aquí aparece un mensaje que me dice que va a eliminar toda la información fiscal de los documentos de marketing y nos dice el documento 410 que es con el que estoy trabajando. Esa advertencia se muestra también abajo y una vez que se desvinculó el documento aparece el cintillo verde. Nos vamos a la factura y efectivamente la información fiscal se eliminó de los campos de usuario. Así es como se enlaza un CFDI con un documento de SAP. Cuando se requiere enlazar un documento de SAP con varios CFDIs, se utiliza Conta-E Convertidor. Originalmente Conta-E Convertidor lo que hace es convertir el archivo TXT que se origina de la corrida de los reportes de Conta-E dentro de SAP a un XML que se va a cargar al portal de SAP. Pero también trae un componente que nos permite hacer este enlace de documentos. Es una herramienta que lee y carga de manera masiva estos FDIs, pero lo hace a pólizas de documentos. Y lo que hace es justamente asociar los XML más no los PDF. Para poder realizar este proceso, se necesita ubicar los XMLs que se van a asociar a las pólizas. Para ello, nosotros recomendamos dentro de la configuración una estructura de carpetas cuando se tienen varias empresas. Por ejemplo, si tuviéramos 2, 3, 4 empresas, generamos la estructura mostrando el nombre de la compañía, otra carpeta con el ejercicio en el que se está trabajando, el periodo y la póliza. Este Conta-E lo que hace en esta parte es, en el parte de módulos, abrir la opción de Business One y utilizar el componente de auxiliar de pólizas. Conta-E Convertidor es similar a Conta-E Receptor, pero aquí tiene un botón adicional que es convertir todo y el reprocesar archivos. Una vez que nosotros tenemos abierto este módulo, lo que tenemos que identificar son las empresas con las que estamos trabajando. Las empresas deben tener una conexión exitosa. Seleccionamos la empresa y tecleamos aquí el número de póliza de la factura o del documento que vamos a enlazar. Se le presiona el botón buscar para que aparezca el número de documento, lo ubique en Business One y le presionamos el botón cargar CFDI para que nos pueda aparecer la pantalla que nos muestra en las carpetas o la estructura de carpetas en donde se encuentran los XML. Aquí podemos seleccionar uno o múltiples XML. Una vez que lo seleccionamos, le damos el botón aceptar y entonces en nuestro Conta-E podemos tener el número de póliza, el concepto para que nos diga a qué factura se refiere, la fecha en la que se contabilizó la factura y los XML que nosotros seleccionamos previamente. Si nosotros tenemos algún XML que asociar, ya nada más le damos actualizar para que se guarden los cambios. Si tuviéramos un XML que desvincular uno o todos, una vez que nosotros seleccionamos la póliza, ubicamos la partida donde está el CFDI a eliminar y le damos la tecla suprimir. Presionamos el botón actualizar para que se guarden los cambios y se quede debidamente vinculado. También nos permite este convertidor hacer la relación de documentos como las nóminas, cargar los FDIs o los XML que nos envíen nuestros empleados y la información que tenemos aquí es la ruta donde se encuentra este XML, el ID fiscal, el nombre del empleado y el folio fiscal registrado.
Existe la posibilidad de que también tengamos comprobantes del extranjero. No tenemos en Contae un vínculo para poder cargar este tipo de comprobantes. La captura se tiene que realizar de manera manual en los campos que nosotros tenemos definidos por el usuario para cargar la información fiscal, y lo que debemos cargar es tanto el folio como el código de identificación fiscal, el monto del documento, el método de pago, la moneda utilizada por el documento y el tipo de cambio. Lo que se recomienda es que esta captura se lleve a cabo en los comprobantes o documentos de compra. Una vez que nosotros hemos cargado los XML, recordemos que lo hacemos no en los documentos, sino en los registros de diario. Y lo que hacemos aquí para poder visualizar la información es ubicar el campo de usuario que se llama UUID. No vamos a encontrar la información completa desplegada como tal, pero sí tenemos la búsqueda formateada que al darle clic a esta lupa nos muestra una ventana con la información de todos los FDI relacionados. Viene el tipo de documento, el RFC del proveedor, los nombres de los proveedores, los totales, los tipos de cambio, los folios que tienen dentro de Business One y los folios que tienen también en el proveedor, así como el folio fiscal o UUID. Si tienen alguna duda o alguna inquietud sobre la realización de este procedimiento o algún issue en la ejecución de estas herramientas, por favor no duden en contactar al Centro de Soporte de Shamai. Muchas gracias.